este video estaremos considerando juntos las respuestas al estudio de la revista de este fin de semana, 20 al 26 de junio 2022. Hola hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su canal Comentemos en la Reunión. Vamos entonces a dar inicio a nuestro análisis. Como saben, tenemos el estudio número 17 titulado, en modo de exhortación a las madres, sigan el ejemplo de Eunice. Proverbios 1, 8 y 9. No abandones las enseñanzas de tu madre. Son una hermosa corona para tu cabeza y un fino adorno para tu cuello. Este artículo analiza lo que las madres cristianas pueden aprender del ejemplo de una mujer judía, una mujer que se convirtió al cristianismo, que llegó a ser madre de un gran siervo de Dios, un hombre temeroso de Dios, que fue Timoteo, y lo que pueden hacer las madres de tiempos modernos para ayudar a sus hijos a conocer y amar a Jehová. Vamos entonces a ver este interesante tema. Tenemos la primera pregunta, parte A. ¿Quién fue o quién era Eunice y qué obstáculos tuvo que vencer como madre? Bueno, ella era una mujer israelita, judía, de gran fe en Dios, en el Dios verdadero. Eventualmente se convirtió al cristianismo, cambió de religión, llegó a ser la madre de Timoteo y, como vimos, entre los obstáculos que ella enfrentó estaba el tener un cónyuge no creyente. También tenemos allí algunas preguntas que podría atormentarla como mamá. ¿Qué iba a pasar con su hijo? Si éste iba a decidir servirle a Dios o ir tras las filosofías de los griegos, o si iba a ser una persona materialista que iba a vivir solo para hacer riquezas y no importarle lo de Dios. Pues eran temores, eran inquietudes que no solo ella, sino muchas madres de tiempos modernos también tienen. Parte B. Describa la imagen que vemos acá. Bueno, ahí están al fondo Eunice y Loida, la madre y la abuela de Timoteo. Se sienten muy orgullosas al ver que él se bautiza para ser discípulo de Cristo. Era joven, la Biblia lo describe como un joven, y dice que él era un joven con una fe genuina, sin hipocresía, que no estaba ahí solo por impresionar a los demás, por complacer a los demás, sino que él amaba a Jehová y amaba a Jesús también. Y su fe estaba cimentada no en hombres, sino en nuestro Señor Jesucristo y el mensaje de las buenas nuevas del reino. Vamos ahora al párrafo 3 y Proverbios 8, 1, 8 y 9 dice, es el texto temático: escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Son una hermosa corona para tu cabeza y un fino adorno para tu cuello. ¿Cómo ve Jehová todo lo que hacen las madres para ayudar a sus hijos a ser amigos suyos? Bueno, Dios está muy pendiente. Tristemente vivimos en un mundo en el que la labor de los padres se ha opacado bastante. Muchos creen que la labor de los padres es solo dar sustento y techo a los hijos, y nada más lejos de la realidad. Hay otros que simplemente tienen a sus hijos y no tienen idea, la más mínima idea, del compromiso que esto conlleva, económico, eh, físico y espiritual, que es el más importante, ya que dice la Biblia que los que son padres algún día tendrán que responder sobre cómo atendieron a sus hijos. Es así de serio esta responsabilidad. Pero podemos decir que Dios valora muchísimo todos los esfuerzos que hacen las madres por inculcar en sus hijos los principios bíblicos, para que ellos sean amigos y sean siervos de Dios, del Dios verdadero. Jehová ha ayudado a muchas madres a enseñar a sus hijos a amarlo y servirle. Párrafo 4. ¿Qué dificultades enfrentan las madres hoy en día? Bueno, igual que Eunice, la incertidumbre, el temor de si sus hijos servirán a Jehová o no.
Y uno pudiera pensar que por el hecho de tener excelentes padres en la congregación, automáticamente van a tener excelentes hijos en sentido espiritual, pero no, es un fenómeno, es una de las situaciones que se viven en esta vida, en este sistema, que hay quienes, es así de contradictorio, hay padres que son un desastre y llegan a tener excelentes hijos, excelentes siervos de Jehová. Y hay padres que es lo contrario. Son excelentes padres y llegan a tener un desastre de hijos. No debemos sentirnos mal si hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, por supuesto. Esto es así desde tiempos bíblicos. Recordamos que el Coré era un hombre que se rebeló, pero sus hijos no lo apoyaron. Hubo un grupo de hijos de él que fueron leales a Jehová. Entonces ahí se ve un ejemplo. Adán y Eva no dieron el mejor ejemplo, pero Abel fue un buen hijo. Recordamos al profeta Samuel, un hombre temeroso de Dios, un profeta de Dios. Y sus hijos, dice ahí, eran hijos despreciables. Así que así es este sistema, así suele ocurrir. Y por supuesto hay casos en los que los padres son buenos padres y tienen buenos hijos. Radica mucho entonces la elección. Entonces ahí está, ya que examinamos este hecho, está ese temor de no saber ¿y qué me espera a mí? ¿Qué le espera con mis hijos? ¿Van ellos a servir a Jehová a pesar de todos mis esfuerzos? ¿O van a dejar a Jehová? Sin duda alguna, es un temor, es una dificultad. Muchas madres también tienen la dificultad de criar solas a sus hijos sin un esposo, o en algunos casos con un cónyuge no creyente, que en ocasiones podría ser amistoso, pero la cosa se complica cuando es un cónyuge violento, agresivo y hasta opositor. Y bueno, vamos a ver aquí, hay hermanas y hermanos con hijos cuyo cónyuge es bautizado, pero no demuestra una actitud ejemplar ni aprecio por lo espiritual. Y eso también es una gran dificultad que debe mencionarse. Esto es algo muy importante también. Hay hermanos varones que están casados y a lo mejor no están haciendo ningún esfuerzo en la congregación, a lo mejor ni les interesa progresar en la congregación. Y esto es muy triste porque están dando un mal ejemplo a sus hijos. Y las hermanas, las madres, las esposas de ellos tienen dos opciones. O van a apoyarlos en ese mal derrotero que están siguiendo, o van, por así decirlo, ellas a tomar la iniciativa y llevar esa carga, esa responsabilidad de transmitir con su ejemplo la verdad de la Biblia a la familia, a los hijos, con su buena conducta. Sin duda, son estas las elecciones, las decisiones que todos tomamos y son dificultades que enfrentan muchas hermanas, madres, en nuestros días. ¿Qué veremos en este artículo? Veremos cómo pueden las madres cristianas que quieren hacer su esfuerzo, quieren complacer a Jehová, quieren hacer las cosas como Él espera, cómo ellas pueden seguir el ejemplo de Eunice, la madre de Timoteo, y enseñar a sus hijos tanto con lo que dicen como con lo que hacen. También veremos de qué maneras las ayudará Jehová. Primer subtema, enseña a sus hijos con lo que dice. Párrafo 6. Vamos a ver 2 Timoteo 3, 14 y 15. En cambio, tú mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer, pues sabes de quiénes lo aprendiste, y que desde que naciste conoces los santos escritos que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Según aquí, dice, ¿cómo llegó a hacerse cristiano Timoteo? Notamos aquí que desde que él nació, conoció los santos escritos. ¿Esto qué quiere decir? Que la madre de él, Eunice, se esforzó por enseñarle las santas escrituras, los principios bíblicos, las verdades de la Biblia, de la Torá, de lo que la ley fue transmitida a ellos como pueblo judío y por supuesto
las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Claro, el conocimiento de ellos, en cierto modo, se complementaba con el Mesías, Jesucristo. Y ocurre lo mismo, si alguien hoy excluye a Jesucristo, su conocimiento sobre la Biblia, sobre las Escrituras, será limitado. Aún así, lo que Timoteo aprendió de las Escrituras era una buena base que lo podía ayudar a hacerse cristiano, ya que las Escrituras hebreas daban testimonio del Mesías. Y ese es un tema que a cualquier persona que cree en la Torá, que cree en las Escrituras hebreas, sabe que hay un Mesías. Y por supuesto, las pruebas indican que ese Mesías vino hace más de 2000 años. Esto es muy importante. Enfocándonos en el punto, Eunice se esforzó y a largo plazo esto tuvo un efecto positivo en su hijo para que él fuera persuadido a creer la verdad acerca de Jesús. Así que fue gracias al esfuerzo de su mamá, Eunice, que él progresó y se convirtió en un cristiano verdadero, no solo en un cristiano de nombre. Hoy cualquiera dice que es cristiano, pero no cualquiera lo demuestra con sus acciones. Y Timoteo demostró con sus acciones que era un cristiano excelente. Vamos ahora al 7. ¿Qué hizo Eunice para ayudar a su hijo a seguir progresando después de su bautismo? Eunice no podía decidir ni obligar a Timoteo, pero sí podía ayudarlo. Ella siguió inculcando en él un profundo amor por Jehová y también por Jesucristo, y también gratitud por lo que ellos hicieron y hacen por nosotros y por él. Ahora bien, llegar al corazón de un hijo para que se convierta en un siervo fiel de Jehová no es un desafío únicamente para los padres que están solos en la verdad. También es un reto cuando ambos sirven a Jehová. Esto es lo que ya comentamos. Nadie nos garantiza que el hijo o la hija va a decidir hacer lo correcto. Es algo muy triste, podría parecernos hasta injusto, pero ese es el libre albedrío que cada ser humano tiene. Hay hermanos, son excelentes hermanos, excelentes padres, han dado todo de sí y han tenido un desastre de hijos. Hay personas, no necesariamente hermanos, sino personas incrédulas, que han sido un desastre como padres y eventualmente sus hijos conocen la verdad, progresan, se bautizan y llegan a ser excelentes siervos de Jehová. Así de contradictorio es esto. Es triste, pudiera parecer injusto, y esto, hermanos, nos hace pensar en la seria responsabilidad de tener o de traer hijos a este sistema. Viendo cómo está la situación mundial, pensemos qué futuro le espera a los infantes que están naciendo en estos momentos. Así que, si pensamos que la cosa ya se puso fea, hermanos, dice la Biblia que esto va a ir más y más y más. Así que conviene pensar si queremos, no estoy criticando a nadie, pero si queremos, por así decirlo, asumir un reto, un desafío de seguir procreando con lo complicado que está todo y con lo que estamos viendo en este párrafo. Párrafo 8. ¿Cómo puede una madre ayudar a su esposo testigo a atender las necesidades espirituales de sus hijos? Aquí está el punto. Cuando el hermano es un hombre bautizado que trabaja seglarmente y está haciendo su esfuerzo en la congregación, necesita no una esclava, pero sí una ayudante, alguien que lo apoye. Y Jehová quiere que la madre cumpla con atender las necesidades espirituales de sus hijos. Una manera es apoyando todas las semanas la adoración en familia. Es importante que las madres hablen bien de la adoración en familia y piensen en lo que pueden hacer para que sea una ocasión tranquila y agradable. Hay infinidad de ideas. Hay quienes leen una porción de la Biblia, otros entonan algún cántico, otros hacen un proyecto de investigación o elaboran hasta maquetas, miran algún video, alguna película o preparan alguna parte de la reunión como lo es el estudio de la atalaya, juntos. Lo importante es hacerlo, con todos juntos. Quizá pueda ayudar a su esposo a planificar un proyecto de estudio de la Biblia y dice el párrafo
que hasta puede ayudar conduciendo el estudio bíblico a algunos de sus hijos según la edad que ellos tengan. Es una gran ayuda que ella puede dar a su esposo a atender las necesidades espirituales de sus hijos. Párrafo 9. ¿Con qué ayudas cuenta una madre que no tiene un esposo cristiano? En primer lugar, la ayuda que da Jehová. Jehová está ahí para ayudarnos a todos. Pero esto, hermanos, nos hace pensar también, yo sé que no son las circunstancias iguales de todos, pero en el caso de las jóvenes, las hermanas solteras, conviene que lo piensen bien antes de iniciar una relación romántica con un no creyente, porque cuando pasa el encanto del inicio de esa relación, cuando ya ponen los pies sobre la tierra en el mundo real, se dan cuenta que el no creyente, no siempre, pero en algunos o muchos casos, no es amoroso y muestra una severa oposición en lo espiritual. Y muchas hermanas lo lamentan y se arrepienten de por qué no escucharon el consejo de Jehová de solo en el Señor. Si aún solo en el Señor es complicado, ahora imagínense con un no creyente, a veces la cosa se complica muchísimo más. Así que Jehová también da herramientas a nuestras hermanas con un cónyuge no creyente, herramientas que la organización da para estudiar con sus hijos. Estas herramientas están en el sitio, en JW, en la aplicación. Jehová les da también la sabiduría, ¿sí?, para poder comunicarse bien con sus hijos y saber lo que de verdad piensan y sienten. Algo así como, ¿qué problema tuviste hoy en la escuela? ¿Cómo te fue en la escuela? Dice aquí. Y eso puede ayudar a tener una buena conversación. Proverbios 25. Nos ayuda este texto. Los pensamientos del corazón del hombre son como aguas profundas, pero el hombre discernidor sabe sacarlos. Párrafo 10. ¿Qué más puede hacer para ayudar a sus hijos a conocer a Jehová? Buscar ocasiones para enseñarles sobre Jehová a los hijos, hablarles de Él y de todas las cosas que Él ha hecho por uno. Deuteronomio 6, 6 y 7. En todo lugar, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes en el camino, dice ahí, tienes que inculcarlas en tu hijo. Muy importante. Isaías 63, 7. Hablaré de los actos de amor leal de Jehová, los actos dignos de alabanza de Jehová, todo lo que ha hecho Él por nosotros, las muchas buenas cosas que Él ha hecho por la casa de Israel, según su misericordia y su gran amor leal. Y esto es importante si no se puede estudiar con sus hijos en casa. Note ahora un punto muy interesante que podemos dirigir nuestra atención, este sería otro comentario, que además de hablar bien de Jehová y de la organización, dice también de los hermanos, evitar, no criticar a los ancianos de la congregación. Los hijos no van a entender al 100% esto, y aunque lo entiendan, ¿qué se puede hacer? Así que criticar y hablar mal de otros, esparcir chismes, esparcir mentiras y a veces frustrarnos hablando de cosas que no podemos cambiar, esto lo que hace es minar la fe y el concepto que ellos tienen de los hermanos, no edifica en nada. Es muy importante esto. Queremos inculcar más bien un respeto sano, un respeto apropiado por los hermanos de la congregación. Si vemos algo que no está bien, bueno, podemos decir que ese es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero evitamos, como dijo el apóstol Pablo, devorarlos, comerlos vivos, con una crítica tóxica, una crítica que destruye la reputación de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque dice, lo que usted diga sobre ellos puede hacer que sus hijos tengan la confianza de acudir a ellos cuando los necesiten o no. Vamos ahora al párrafo 11 y vemos aquí Santiago 3:18. Dice, el fruto de la justicia se siembra en condiciones pacíficas para los que fomentan la paz. ¿Por qué es importante fomentar la paz en casa?
El hogar debe ser un remanso donde refugiarnos. Debe ser el lugar donde nosotros nos sentimos en nuestro refugio. Es importante que los padres y las madres tengan la costumbre de expresar cariño a sus hijos y a su cónyuge, dice aquí. ¿Cómo se hace eso? Darles abrazos, darles cariño, darles expresiones, como expresarles que los queremos, por ejemplo, algún regalo, alguna deliciosa comida, decirles que los valoramos, que estamos orgullosos de ellos. Y esto puede ser especialmente difícil para nosotros si a lo mejor nuestros padres no fueron así con nosotros, pero está en nosotros la opción de romper esas cadenas con la ayuda de Jehová, de romper esos malos patrones de conducta y empezar, por así decirlo, con un nuevo patrón de conducta. Así es, y eso solo lo logra uno con la ayuda de Jehová. Hablar con amabilidad, evitar los gritos en casa, evitar la agresión. A veces la agresión no solo es física, puede ser verbal. Usar el respeto, el por favor, el gracias, el saludar. Son buenos modales, muy sencillos, pero se están perdiendo tristemente. Y enseñar a los hijos a hacer lo mismo. A veces creemos que solo son Caleb y Sofía los que deben decir por favor y gracias. Tristemente hay personas ya grandes que no lo hacen. Y hay hermanitos pequeños que nos dan el ejemplo diciendo gracias y por favor. Esto va a contribuir a que haya un ambiente pacífico en casa. Vamos entonces a ver aquí que los hijos observan los comportamientos de sus padres y esto también los está moldeando. Vamos ahora a enseñar a los hijos con lo que hace. Párrafo 12. Vamos a dirigir la atención a 2 Timoteo 1:5. Porque me acuerdo de tu fe sin hipocresía que tuvieron primero tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro de que tú también tienes. Según este texto, ¿qué efecto tuvo en Timoteo el ejemplo de Eunice? Fue un efecto tan fuerte que su fe era una fe sin hipocresía. La expresión que transmite esto es como una fe sin máscaras. Así es. Hay quienes, tristemente, pero esto no es de ahora, esto ha sido así desde tiempos bíblicos, su fe nada más es una religiosidad, solo por guardar las apariencias. Pero en el corazón, la verdad de la Biblia no ha transformado de ninguna manera su vida. Y esto lo vimos, por ejemplo, con los fariseos, con personas que tenían autoridad en el pueblo de Dios y la usaban para hacer daño a los demás. Así que eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, pero tú no tienes esa fe, tu fe es genuina, sin hipocresía. Es un gran testimonio que tuvo en él gracias a la madre que tuvo, el buen ejemplo que ella le puso. Seguro que le enseñó lo que dice Santiago 2:26, que la fe verdadera se demuestra con obras, no solo con palabras. De hecho, Jesús dijo, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas obras religiosas. ¿Pero qué les dirá él? Apártense de mí, no los conozco. Ahí está. ¿Por qué? Porque no tenían una fe genuina, tenían una fe hipócrita, una religiosidad de fachada, nada más. Timoteo no tenía esa fe, y esto fue gracias a que él vio el ejemplo, las acciones de su madre Eunice. También debió notar que servir a Jehová lo hacía feliz, tanto a él como a ella, y por eso él tenía un ejemplo que imitar, la fe de su madre, y esto no fue por casualidad. Y dice 1 de Pedro 3, 1 y 2 que hay muchas madres que han llegado al corazón de los miembros de su familia sin una palabra. No vamos a decir todas las madres, pero sí muchas hermanas han llegado a dar un buen testimonio a sus familiares no creyentes, que pueden ser sus hijos, su cónyuge, debido a su conducta. La conducta también es una gran forma de predicar, pero sin palabras. Párrafo 13. ¿Por qué debe una madre poner en primer lugar su amistad con Jehová?
Como dijimos, esto va a dar un ejemplo. Hay hijos que cuentan sus historias y dicen, recuerdo a mi madre leyendo siempre la Biblia. La recuerdo siempre orando, preparándose para la reunión. Y así estuviera el clima tan fuerte, ya sea de calor o de frío, ella siempre iba a sus reuniones. Recuerdo a mi madre, dicen muchos hermanos. Así que, si este es el consejo que da el párrafo, sacar tiempo para orar en privado, para llenarse de fuerza, llenarse de Espíritu Santo, de sabiduría, de la amistad y el amor de Jehová, para su estudio personal en la Biblia también, ir a las reuniones y así pondrá un buen ejemplo a la familia y a todos los que la observan. Párrafo 14 y 15. ¿Qué aprende usted de los ejemplos de Leán, María y Joao? El solo ejemplo de los padres puede tener una poderosa influencia en los hijos, más de lo que ellos pueden imaginar. Otro punto, el ejemplo puede motivar a los hijos a ser valientes, a no acobardarse ni salir huyendo ante el más mínimo obstáculo, sino más bien a buscar formas de resolver los problemas, de resolver los obstáculos, o bien de enfrentarlos o de esquivarlos, pero esto es gracias al ejemplo de los padres. Como dije, en vez de rendirse a la primera, o sin siquiera intentarlo, o de dejarse vencer sin el mínimo esfuerzo. Y en vez de pelear con su cónyuge no creyente, hay hermanas que tratan de aguantar y de tener una actitud de aguante, de apoyo, pero no sacrifican su amor por Jehová. Claro, esto es importante aclararlo. Aquí no está diciendo que hay que tolerar la violencia, las agresiones físicas, porque eso ya es incurrir en un delito y esto pues ya en un ámbito jurídico esto ya no es una ofensa, esto ya es un delito y tiene, por así decirlo, sanciones. Entonces, no hay dos hermanas iguales o dos circunstancias iguales, pero por lo general cada hermana deberá tomar su decisión. Dice, ha publicado la organización en cuanto a este tema. Párrafo 16. ¿Qué efecto puede tener en otros el ejemplo de una madre? Como hemos estado comentando, puede influir para bien en otros. El efecto que tuvo el ejemplo de Eunice en el apóstol Pablo. Él escribió que la fe sin hipocresía que demostró Timoteo la tuvo primero Eunice. Note, quiere decir que los demás nos observan. Claro que no hacemos las cosas para complacer a los demás o quedar bien con ellos, sino queremos complacer a Jehová, queremos hacer las cosas genuinamente para Él. Esto va a ser tan evidente que sin decirle a los demás lo espirituales que somos, los demás se darán cuenta, por nuestra conducta, por nuestra perseverancia. Está claro entonces que la conducta de Eunice dejó una profunda impresión en el apóstol Pablo y probablemente en muchos otros cristianos del siglo I. Así que, hermana que nos está escuchando, si usted está haciendo su esfuerzo sola para criar, guiar a sus hijos, si su esposo no le sirve a Jehová, y si está bautizado pero está inactivo, y a lo mejor no quiere progresar y no le interesa apoyar, usted puede estar segura de que su ejemplo de fe fortalece y motiva a quienes la rodean. ¿Qué debe hacer si le parece que su hijo no está respondiendo a sus esfuerzos? Bueno, recuerde que educar a un hijo toma tiempo, es un proceso. Como se ve en las imágenes, cuando usted siembra una semilla, quizás a veces se pregunte si nacerá una planta que dé fruto. Aunque no pueda garantizar el resultado, sigue regándola para ver que tenga las mejores condiciones y pueda crecer. Del mismo modo, como madre, puede que a veces se pregunte si está llegando al corazón de su hijo. Usted no puede garantizar el resultado, ni ninguno de nosotros, pero la exhortación es seguir sembrando, seguir regando, seguir cultivando. Y hay muchas historias que, siendo positivos, demuestran que han dado buenos resultados. Vemos aquí la imagen. Desde niño, desde que era pequeño, ella está sembrando. Ya de adolescente, ella sigue sembrando. Y eventualmente dio fruto. El joven se dedicó y se bautizó, como vemos.
Ayudar al hijo en sentido espiritual toma tiempo. No se rinda. Y desde luego, si hay quienes están solteros, es bueno tomar conciencia de la seria responsabilidad que conlleva traer hijos a este sistema. Hay padres que han dicho que quisieran que sus hijos no crecieran y que siempre permanecieran como bebés. ¿Por qué dicen eso? Porque saben que cuando estos bebés crecen y son adultos, ya toman sus decisiones y a veces son las peores decisiones y es algo muy doloroso, es algo muy triste ver cómo tanto esfuerzo, podría decir alguien, cómo tanto esfuerzo, tanta inversión fue a derrocharse de esa forma por las malas decisiones de estos hijos o hijas que actúan egoístamente. Saben que es lo correcto, pero no quieren hacerlo. Eso hace pensar también, pues es un tema que se relaciona a lo que la organización nos ha instruido, que este no es el mejor tiempo para estar trayendo niños a este sistema. Conviene meditar en estas palabras. Confíe en la ayuda de Jehová. ¿Cómo puede Jehová ayudar a sus hijos a crecer en sentido espiritual? Como dice el Salmo 22, 9 y 10, el salmista reconoció que él había sido un adorador de Dios. El hecho de adorar, dar nuestra adoración al Dios verdadero, ha ayudado a muchas personas en tiempos bíblicos y en tiempos modernos de forma significativa en todo sentido. Y atención, esto de adorar a Dios, no estamos hablando de alguien que sabe mucho de la Biblia. Estamos hablando de alguien que tiene una comunión con Dios, una relación personal con Él. Entonces, ¿no hay que aprender de la Biblia? Claro que sí, pero no es ese el único fin. Los fariseos sabían mucho de la Biblia, pero no tenían una comunión con Dios. La verdad de la Biblia no había transformado su vida. Estamos ahí la diferencia. Así que también el adorar al Dios verdadero puede ayudar a los hijos a crecer en sentido espiritual si es que ellos quieren. Y si estos hijos se desvían del camino correcto, Jehová les sigue dando tiempo para que ellos regresen a Él. Y Jehová estará listo para recibirlos, para tenderles la mano, no para juzgarlos, sino para recibirlos, como el padre del hijo pródigo recibió a su hijo que se había descarriado, pero que se había arrepentido y quería pedir perdón y estar ahí, no como hijo, sino como esclavo sirviéndole a su padre. Jehová también puede ayudar a las madres a decir las palabras apropiadas en el momento oportuno cuando sus hijos necesiten oírlas, o bien impulsar a alguien de la congregación para que dé cariño y atención, y esto son semillas que se siembran y cuando este hijo o hija crezca, con el paso de los años va a recordar que hay un salón del reino, que hay hermanos, que hay testigos de Jehová, que está la Biblia, y que ese es el mejor camino. Bueno, imagínense, muchos se van a hundir en el fango de este mundo, no los estoy juzgando desde luego, y ya ahí se dan cuenta, lo que vivieron en el mundo no era nada, no valía la pena. Reconocen, lo mejor está en servirle a Jehová. Tristemente a veces aprendemos eso a las malas, y tristemente hay otros que aunque están hundidos en ese fango, no dan su brazo a torcer. Desde luego, cada quien va a tomar su decisión y llevará su carga de responsabilidad. ¿Por qué puede estar segura de que cuenta con la aprobación de Jehová? Bueno, porque en primer lugar Jehová no va a juzgar a los padres por las malas decisiones que toman sus hijos ya en una edad, en una determinada edad. Sí, dice la Biblia que cada quien lleva su carga de responsabilidad. Así que, es cierto, esto no nos quita el dolor de que nuestros hijos están en el mundo. Y como dijimos, hay casos en los que las madres están solas, algunas han enviudado, algunas no tienen el apoyo de su cónyuge, tristemente. Pueden confiar en que Jehová no las va a abandonar, Jehová va a estar con ellas, pero siempre y cuando ellas también hagan su esfuerzo y demuestren una fe, no solo creer, sino confiar y obedecer en medio de esas tormentas a Jehová.
Como vimos, él no abandonó a Eunice y tampoco va a abandonar a las madres que hacen su esfuerzo. Así que esto es importantísimo. Ahora vamos a recapitular un poco sobre lo que hemos aprendido. ¿Cómo pueden las madres enseñar a sus hijos con lo que dicen? Vimos, pueden tomar la iniciativa y conducir estudio bíblico a sus hijos según la edad que ellos tengan, con el libro Disfrute de la vida. Es una forma de colaborar con el esposo si él tiene mucho trabajo, apoyando también en la adoración en familia. Y como vimos, hablar bien de la congregación y promover un buen ambiente de paz en la casa. No criticar a los ancianos porque lo que los padres dicen puede minar, puede dañar o edificar la confianza de sus hijos en la congregación y en Jehová también. Y expresarles cariño en casa, con palabras, con acciones, darles abrazos, muchos abrazos. Es algo muy importante. ¿Cómo pueden las madres enseñar a sus hijos con lo que hacen? Poniendo en primer lugar su amistad con Jehová. Como vimos, no es tanto desomatarse el pecho diciendo que hay que servir a Jehová, sino es con acciones, orando en privado, estudiando la Biblia, yendo a las reuniones, y de esa manera estará dando un gran ejemplo. No abandonar a Jehová, nunca. Si su esposo, si su hijo o hija decide el mal camino, la peor decisión que puede tomar es abandonar a Jehová o enojarse con él. De hecho, por eso conviene que los solteros piensen si están a la altura de tal compromiso de traer hijos a este sistema. Vemos, no es que solo es recibir a un bebé y tenerlo por así. Es un compromiso muy grande, que no es de 1 año ni de 2 años, es de toda una vida. ¿Cómo pueden demostrar las madres que confían en la ayuda de Jehová? Bueno, como vimos, creyendo, confiando y obedeciendo a Jehová, sean cuales sean sus circunstancias. Y como vimos, y aprovechando las ayudas que Jehová da mediante la congregación y confiando en Jehová en medio de las tormentas que estén enfrentando. Queridos hermanos, llegamos al final de esta transmisión, de este análisis que hemos tenido. Muchas gracias por habernos acompañado. Les enviamos un gran abrazo, que Jehová les bendiga y les cuide. Nos despedimos de ustedes y hasta la próxima.